Y bueno, se cumplieron 5 años del feminicidio de Fátima, una pequeñita de 12 años, y su familia espera y su madre en una búsqueda constante de que se haga justicia ante este, pues bueno, terrible homicidio cometido en el municipio de Lerma, en el Estado de México. Obviamente, al paso del tiempo se han enfrentado a las omisiones de las propias autoridades y, por supuesto, ella sabe que esta es su casa, la señora Lorena Gutiérrez, que hemos tratado también de estar con ella, acompañándola. Gracias por estar con nosotros, como siempre. La diputada Lorena Villavicencio de Morena. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo Gracias estás? por acompañarnos. Y Juan Luis Montero, abogado, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, ¿cómo estás? Buen día. Oye, pues bueno, una de las cosas que se ha discutido alrededor de esto, primero y además, digo, con mucho terror, pero también aceptando la realidad. Ayer la comisionada de Derechos Humanos de la Ciudad de México decía que el homicidio de Ingrid no es un homicidio anormal, sino que esto pasa y sucede regularmente con las mujeres en la Ciudad de México, lo cual es la primera cosa que nos debe de asustar, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, leía también la columna de Sergio Sarmiento y decía Sergio una cosa muy importante, que el homicidio se debía de castigar con toda dureza, pero él decía que las fotos no, porque eso fue lo que hizo visible el homicidio y la brutalidad del homicidio en contra de Ingrid. Yo no sé qué opinan de esto, porque todavía me está dando vueltas en la cabeza. A mí también me da vueltas, pero en realidad se trata de un feminicidio. Porque la carga y la manera, la hazaña, la forma tan cruenta en que fue asesinada, pues evidentemente cumple perfectamente y a cabalidad casi todas las circunstancias del tipo penal feminicidio, que además quiero aprovechar para decir que qué bueno que el fiscal general rectificó y se mantiene el tipo penal feminicidio, pero que no es suficiente. Las mujeres tenemos que estar en el centro de la política policial, la política criminal de este país, porque ahorita no estamos, te lo quiero decir, se presentó un plan de persecución policial y lamentablemente el feminicidio no existe en ese plan. Están otras prioridades. Y la prioridad del Estado mexicano es garantizar la vida de las mujeres y además decirle a Lorena que comparto, también soy Lorena, comparto plenamente tu dolor. Me parece gravísimo lo que le ocurrió a tu hija y lo que le ocurrió a tu hija le puede ocurrir a todas las hijas de cualquiera de los que estamos aquí presentes. Lorena, ¿cómo van las cosas? Porque también, por supuesto, resulta ser, como está legislado en algunos lugares, que el feminicidio es difícil, muy difícil a veces de reunir todos los elementos del tipo penal, por lo menos para la Fiscalía, ¿no? Sí. Pues ahorita estamos a unos meses de que salga libre uno de los 3 asesinos de Fátima, Misael Ataide Reyes, quien fue sentenciado a 5 años por haber privado de la libertad a Fátima, haberla torturado, haberla violado en superioridad numérica, haberla lapidado y enterrado. Solamente le dieron 5 años y de los cuales nada más va a cumplir 3. 3 porque él fue reaprendido cuando tenía ya 20 años y fue sentenciado y llevado a proceso por haber sido menor de edad cuando asesinó a Fátima, y pues solamente nos dijeron que podría estar dentro de la Quinta del Bosque solamente 3 años, porque no podía rebasar los 23 años dentro de la Quinta del Bosque, así es que en realidad su sentencia no la va a cumplir. ¿Cómo puede pasar esto, Juan Luis? Pues es algo que se da, mi querido Francisco, y que, fíjate que en tu primer comentario es cierto, pareciera que la sociedad se está acostumbrando. Se está acostumbrando. No es el único caso, lamentablemente, que ha sucedido y que va a suceder, ¿no? Yo creo que aquí debemos de ubicar de nuevo, darle lugar a la mujer que merece y realmente es cultural. Y hay una situación, mira, yo quisiera que cada quien hiciera sus roles, ¿no? Por ejemplo, el delito de feminicidio es un delito que está mal legislado. Si rectificó o no rectificó el fiscal y lo dejó como autónomo, hizo bien. Pero el delito tiene los 5 años que tiene la señora en su proceso, el delito sigue sin ser reformado. No se ha trabajado en él. ¿Por qué está mal legislado? ¿Por qué? Porque hay elementos subjetivos y normativos que se prestan precisamente a que las defensas los utilicen para que tienen que concurrir todas estas fracciones, tienen que concurrir ciertas situaciones en que haya sido privada de su libertad, tenga lesiones de carácter sexual, etcétera, etcétera, etcétera.
hay que modificarlo. Entonces, si hay también un lugar donde se legisla y ya se escuchó a un fiscal, ya se le dijo al Ministerio Público, no podemos, se nos complica. Ya vieron que la gente sale de la cárcel, me pongo a legislar y me pongo a modificar el artículo, a crear un artículo que realmente pueda absorber la conducta y que se lleve a cabo la tipicidad. A ver, yo ahí quiero decírselo con mucho respeto al abogado, que no coincido. El tipo penal de feminicidio establece en el Código Penal Federal, establece claramente 7 circunstancias, ¿sí?, para que sea clasificado como feminicidio. No tienen que concurrir las 7, con que concurra una es suficiente. Y voy a poner el caso, ¿sí?, aquí, y les voy a decir cuáles. Que la víctima presente signos de violencia sexual. 1. Con ese ya es feminicidio y la pena es más alta que el homicidio, porque aquí se están dando de 30 a 70 años. Segundo, que sufra mutilaciones infamantes, lesiones, esa es otra circunstancia, y por esas lesiones, obviamente, que se presente con en el asesinato, también se clasifica como feminicidio. No estamos de acuerdo en que nos coloquen en el homicidio, porque es invisibilizar un fenómeno donde sí hay un odio. Lo que está motivando la muerte de las mujeres es una cultura machista, misógina, son crímenes de odio que atentan contra el género femenino. Lo que le hicieron, y perdóname que hable por ti, pero lo que le hicieron a Fátima, ¿sí?, fue la delincuencia organizada que ve los cuerpos de las mujeres como un botín. Las mujeres, el cuerpo de las mujeres lo utilizan como un botín. Es terrible lo que está pasando. A ver, yo creo que aquí es preocupante porque primero es fuero local, lo federal, porque es algo que se da en local. Y aquí dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de la Ciudad de México. Por razones de género. Se considera que existen, por razones de género, se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Ok. Concurrir alguna. Entonces voy a legislar para que el defensor no diga o concurra o es alguna, empezando desde el enunciado. Ahora, yo creo que debe haber una apertura para escuchar a los expertos, ¿sí? A los que han analizado, a los que conocen la ley. ¿Sí? ¿Para qué? Para que precisamente se realice. Porque lo que dice la diputada es cierto. O sea, hay un odio y por eso se crea un delito autónomo. Lo que dice, los machos nos matan en México. Eso es cultural, eso hay que transformarlo. Claro. ¿Pero qué se transforma? ¿Es la ley y la cultura o la cultura la ley? Ahora, Lorena, ¿hay una conciencia de modificar el tipo penal de feminicidio en la Cámara? Bueno, el fiscal general Gertz Manero ya rectificó y dijo se queda el tipo penal de feminicidio. Eso es muy bueno. Pero también estoy totalmente de acuerdo con el abogado. La mayor parte de los delitos se cometen a nivel local. O sea, los regula los códigos penales de los estados. Entonces, lo que queremos es hacer una política integral que implique prevención, recursos para la prevención y también que haya una atención adecuada a las víctimas. A las víctimas no se les repara el daño en este país. Y tampoco se garantiza la no repetición de los hechos porque no hay una política clara de prevención del delito. A eso le tenemos que apostar. Eso es una cosa muy grave, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver a la señora Lorena de verdad en un peregrinar constante, ¿no? Y está aquí con nosotros porque para hacer visible su caso. Es increíble que lo tengamos que hacer visible, ¿no? Sí. De una niña de 12 años. 12 años. 12 años y 5 años de violencia institucional, 5 años de revictimización, 5 años sin justicia, 5 años en los que nos hemos dado cuenta que solamente los delincuentes tienen derecho. Ellos tienen derecho a acceder a todo esto de lo que hablan ustedes, a los derechos humanos, el principal derecho que le violaron a Fátima, el derecho a la vida, ¿sí? Pues en realidad yo lo que invitaría es a que todo servidor público sea
capacitados sobre perspectiva de género, no solo el fiscal ni el presidente, sino todos y cada uno de los servidores públicos. También yo los invitaría a que lean la sentencia Mariana Lima, la sentencia Campo Algodonero, para que ellos aterricen lo que es la perspectiva de género y la debida diligencia, para que así puedan ellos dictar sentencias con estos asesinos. Ahora, a mí me preocupa también otra cosa, independientemente del asunto técnico-jurídico, que es importantísimo para, por supuesto, tratar no solo de hacer visible el tema, pero decía Juan Luis algo y muy importante, Lorenas que nos acompañan, que tiene que ver con el asunto cultural. O sea, ¿cómo vamos a arrancar esa cultura de México y de la violencia en contra de las mujeres? Porque es algo, híjole, que a veces raya en la normalidad también. Bueno, primero, estoy totalmente de acuerdo, hemos normalizado incluso en las propias casas y con la crianza la violencia. Desde ahí tenemos que empezar, porque atrás de la historia de un agresor hay una vida que a lo mejor también hay abuso, violencia, sí, que digamos, derivó en una persona que delinque. Entonces, sí tenemos que apostarle mucho al tema de la educación, a la crianza, a respetar también la libertad de decidir cómo ser, porque también muchas veces a las mujeres se les impone un rol, y si tú no asumes esa conducta, los hombres te corrigen a través de la violencia. Claro. También la violencia es correctiva. Entonces tenemos que respetar cabalmente los derechos humanos de todos, desde la infancia hasta la adultez. O sea, creo que una de las labores fundamentales del Estado mexicano, además de garantizar la integridad de la vida como un tema fundamental, que además justifica la presencia del Estado, la segunda, muy importante, es el respeto pleno a los derechos humanos. Tenemos que hacer una campaña focalizada focalizada en las escuelas, con los padres de familia, para cambiar el tema de la violencia. No solo una campaña, Lorena, yo iría más allá, ¿no? Una política pública que tuviera que instaurar la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Por supuesto. Así es, y una política criminal urgente, ¿no? Por eso digo, se tienen que dar, porque también no hay procuración de justicia, no hay capacidad en los ministerios públicos, no hay capacidad en las policías investigadoras, no hay capacidad muchas veces, y cuando llegan a los juzgados, y más en un sistema que ya sea anterior o el actual, ¿sí? Entonces, no hay esa forma técnica también de desahogar el mismo proceso. Entonces, creo que se tiene que atender a la cuestión también, y de la mano, de una cultura que tiene que sobrepasarse, es decir, la mujer tiene que ocupar el lugar que merece, ¿sí? La mujer debe de desaparecer esa mentalidad, ¿sí?, machista, que en este país es abundante y que no se ha hecho nada. Por eso yo digo que aquí lo decía, los roles. ¿Cuáles son los roles? O sea, dejémonos de discursos, dejémonos de una presentación del fiscal donde salió aplaudido por los diputados. Salió aplaudido después de que digan, no, lo dejo. No, déjalo y vamos a echarle lápiz. Entonces, dejar discursos, dejar cualquier cosa y ponernos a trabajar. Modificar para que se puedan judicializar, llevarlos a prisión, darle seguimiento y que en verdad la materia penal, el crimen, tenga su efecto, claro, ¿sí?, para la sociedad. Sí, desterrar la impunidad en el feminicidio, ¿no?, que es lo que nos ha llevado a esto. Hablas de las imágenes, de filtrar las imágenes, lo que decía Sarmiento. Yo estoy un poco de acuerdo. Además, que no es nuevo. Yo me acuerdo de este periódico, no sé si puedo decir el nombre, de hace muchos años. Y no hacíamos nada. Y hoy sí es algo que nos debe espantar, pero que se ha provocado. Entonces, políticas, cultura, para poder transformar un país, ¿no? Sí, por supuesto. Señora, ¿qué le diría? ¿Cómo hay que educar a los hijos en casa para que esto no se vuelva a repetir? Con valores. Y sobre todo esto que los padres de los asesinos hacen, el estar constante, luchar por defender a los que ellos saben que son los asesinos de nuestras hijas. Todo esto que hacen ellos, esta lucha, la debían de hacer antes de inculcándoles valores, el valor del respeto a la vida, ¿sí? Ese es el derecho más importante, el valor del respeto hacia la vida. Fátima era una niña de 12 años que no debe ni ella ni ninguna niña en México, en el mundo, ni ninguna mujer pasar por lo que pasó ella, ¿sí?
Pues yo les agradezco mucho, creo que el tema a mí ya después de escucharlos me queda mucho más claro y creo que hay que ponernos a trabajar todos como sociedad y también, pues bueno, arrastrar un poquito el lápiz. Lorena Villavicencio, por supuesto, gracias, diputada, te agradezco mucho que hayas estado vamos con a nosotros. trabajar permanentemente en este tema. Gracias, Lorena. Lorena Gutiérrez, como siempre, esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. Juan Luis Montero, gracias, abogado. Muchísimas gracias. Y vamos nosotros con Roberto López Olvera, los deportes.